El enfrentamiento entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro se ha intensificado desde que Petro asumió la presidencia en 2022. Uribe, crítico constante del gobierno actual, acusa a Petro de adoptar un estilo autoritario, imponiendo reformas sin permitir un debate abierto. En particular, Uribe ve las políticas de Petro como un retroceso hacia el marxismo, lo que según él amenaza la democracia y la estabilidad económica de Colombia. Mientras tanto, Petro responde defendiendo sus reformas sociales y laborales como esenciales para la justicia social, aunque Uribe las considera destructivas para la economía. Este choque de visiones políticas ha dividido aún más a la sociedad colombiana, con ambos líderes manteniendo posiciones firmes sobre el futuro del país. Uno de los mayores puntos de conflicto entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro ha sido el manejo de la seguridad en Colombia y la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Uribe, quien fue un firme opositor al acuerdo de paz firmado en 2016, ha señalado que Petro está debilitando la lucha contra las organizaciones criminales al darles demasiado poder. Para Uribe, el presidente está fomentando una sensación de impunidad entre los grupos armados, lo que pone en peligro la seguridad del país y fortalece a las facciones criminales. Petro, por otro lado, defiende su enfoque como necesario para lograr una paz duradera. Su gobierno ha buscado integrar a los excombatientes de las FARC a la vida civil, pero Uribe lo ve como un error estratégico que refuerza a las organizaciones ilegales. El expresidente ha afirmado que la política de Petro es un regalo para las estructuras criminales, argumentando que en lugar de integrar a los excombatientes, el gobierno debería enfocarse en garantizar la justicia y la seguridad de la población. Para Uribe, la paz no se logra dando poder a los delincuentes, sino manteniendo la firmeza del Estado frente a ellos. Este enfrentamiento sobre el proceso de paz refleja la división fundamental entre ambos líderes. Mientras Petro apuesta por una paz negociada, Uribe defiende la línea dura como medio para preservar el orden y la seguridad en Colombia. Las reformas laborales presentadas por el gobierno de Gustavo Petro han sido uno de los temas más controversiales en su mandato y otro de los puntos de fricción con la oposición liderada por Álvaro Uribe. Petro ha defendido con firmeza su reforma laboral, argumentando que busca mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, especialmente los más vulnerables. La propuesta incluye la extensión de los contratos laborales, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y la reducción de la jornada laboral. Según el presidente, estas medidas son fundamentales para recuperar la justicia social y mejorar las condiciones de vida de los colombianos de clase baja y media. Sin embargo, para Uribe y su partido, el Centro Democrático, estas reformas son un ataque directo a la estabilidad económica del país. Uribe ha criticado duramente las reformas laborales, advirtiendo que no solo afectan a los empleadores y a los inversionistas, sino que también generan más pobreza al destruir las fuentes de empleo existentes. En su opinión, las medidas de Petro ponen en riesgo la competitividad de las empresas colombianas, desalientan la inversión extranjera y crean un ambiente hostil para la creación de empleos. En este sentido, Uribe ha cuestionado la viabilidad de las reformas, asegurando que en lugar de generar más empleo, podrían contribuir a un desempleo más alto al hacer más costoso y riesgoso contratar a nuevos trabajadores. La principal crítica de Uribe se centra en la creencia de que Petro no ha entendido las dinámicas del mercado laboral. Según el expresidente, las reformas del presidente podrían llevar a un aumento de los costos laborales, lo que afectaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Este tipo de políticas, argumenta Uribe, alejan a Colombia de los modelos económicos exitosos y, en su lugar, empujan al país hacia un modelo que beneficia a los sindicatos y perjudica la competitividad de las empresas. Por otro lado, Petro responde acusando a Uribe y a su partido de defender un modelo económico que solo beneficia a los ricos y perpetúa las desigualdades. Según el presidente, las críticas de Uribe son infundadas y responden a un miedo de perder el control sobre un sistema económico que favorece a los más poderosos. Petro ha defendido su reforma como un paso necesario para equilibrar la balanza entre empresarios y trabajadores, buscando una mayor equidad en el mercado laboral. El presidente también ha señalado que las reformas no son una venganza contra los empresarios, sino un intento de rectificar las profundas desigualdades que persisten en el país. Este choque de visiones sobre el mercado laboral refleja las diferencias fundamentales entre los dos líderes. Mientras que Uribe ve las reformas de Petro como una amenaza para el crecimiento económico y la creación de empleo, Petro las considera como una oportunidad para corregir las injusticias sociales y mejorar la calidad de vida de los colombianos más desfavorecidos. Ambas posiciones están profundamente arraigadas en sus respectivos enfoques ideológicos, y el debate sobre las reformas laborales se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación política en Colombia. La profunda polarización entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro refleja no solo diferencias personales, sino visiones opuestas sobre el futuro de Colombia.
Uribe, un firme defensor del modelo económico neoliberal, ha sido crítico del enfoque progresista de Petro, especialmente en temas clave como la economía, la seguridad y la política social. Según Uribe, el país necesita mantener un sistema económico orientado al mercado, que favorezca la libre empresa, atraiga inversiones extranjeras y garantice un crecimiento económico sostenido. En su opinión, las políticas de Petro están poniendo en riesgo este modelo al buscar una mayor intervención estatal en la economía, lo que podría, según él, sofocar la iniciativa privada y generar desconfianza entre los inversionistas. Por otro lado, Petro promueve una agenda más socialista, con un enfoque en la redistribución de la riqueza, la justicia social y una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos. Según Petro, el modelo económico de Uribe favorece a una élite empresarial que ha contribuido a las crecientes desigualdades en Colombia. Petro sostiene que el país necesita un cambio en su estructura económica para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, reducir la pobreza y garantizar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación para todos los colombianos. Esta oposición entre los dos líderes también se refleja en sus visiones sobre la paz y la justicia social. Mientras Uribe defiende una política de seguridad basada en la firmeza del Estado y la lucha contra los grupos armados ilegales, Petro apuesta por una paz negociada, que involucre a los excombatientes en procesos de reintegración y les otorgue ciertos beneficios sociales para asegurar su participación en la vida civil. Uribe ha sido crítico de este enfoque, argumentando que favorecer a los excombatientes con políticas de amnistía o beneficios sociales solo fomenta la impunidad y debilita el poder del Estado frente a las organizaciones criminales. Para él, la seguridad de Colombia debe ser garantizada con un enfoque más contundente y menos conciliador. A pesar de sus diferencias, tanto Uribe como Petro cuentan con un sólido apoyo en sus respectivos seguidores. Uribe sigue siendo una figura influyente entre los sectores más conservadores y de derecha, mientras que Petro ha logrado movilizar a un amplio sector progresista y de izquierda que ve en su gobierno una oportunidad para cambiar las estructuras de poder tradicionales del país. Esta división no solo ha generado un fuerte enfrentamiento político, sino que ha alimentado una polarización social que ha marcado la política colombiana en los últimos años. Las visiones contrapuestas de Uribe y Petro no solo son una cuestión de ideología política, sino también de cómo cada uno ve el futuro de Colombia. Mientras Uribe sigue abogando por un país donde el mercado y las instituciones tradicionales se mantengan firmes, Petro sueña con un país más equitativo, en el que el Estado juegue un papel más activo en la corrección de las desigualdades sociales y económicas. Este choque de visiones continuará siendo uno de los temas más relevantes en la política colombiana, ya que ambos líderes están trabajando para asegurar que su propuesta de futuro prevalezca. A medida que Colombia se enfrenta a desafíos de seguridad, economía y justicia social, la polarización entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro parece estar lejos de resolverse. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, este enfrentamiento no solo definirá el futuro de sus respectivos partidos, sino que también marcará el rumbo político del país. Ambos líderes están comprometidos a consolidar su influencia y a moldear la agenda política a su imagen, lo que hace que el panorama para Colombia sea incierto, pero lleno de tensión. Petro, a pesar de las críticas, sigue ganando apoyo de sectores progresistas que apuestan por un cambio radical en la estructura socioeconómica del país. Su mensaje de redistribución de la riqueza, justicia social y paz negociada continúa atrayendo a aquellos que sienten que el modelo tradicional ha fracasado. En su visión, Colombia debe avanzar hacia un sistema más inclusivo, donde el Estado tenga un papel central en la protección de los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, sus reformas, especialmente las laborales y en relación con el proceso de paz, continúan siendo temas polémicos, con muchos en la oposición argumentando que su enfoque podría fracturar aún más a la sociedad colombiana.